Si hay algo que oímos continuamente en los temas de extranjería es lo de incoar un expediente, pero ¿qué es incoar, no? Incoar, según la RAE, es comenzar algo. Va a ser pues, llevar a cabo los primeros trámites de un proceso, de un pleito, de un expediente o de cualquier otra actuación oficial. Entonces, cuando incoamos en extranjería, lo que estamos haciendo es iniciando un proceso para informar de lo que creemos una vulneración de la ley de extranjería al órgano que está encargado de decidir, ¿no? Se va a iniciar ese proceso. En nuestra ley de extranjería vamos a tener tres formas de incoar, tres procedimientos que van a diferenciarse esencialmente pues, en la gravedad de lo que creemos que se ha vulnerado y los plazos que tiene el organismo competente para resolver. Nos vamos a encontrar pues, con el procedimiento ordinario, el urgente y el simplificado. Empezamos pues, con el ordinario, ¿no? ¿Quién tiene competencia para incoar un expediente por una vulneración a la ley de extranjería? Pues van a tener los delegados del gobierno en las comunidades uniprovinciales, los subdelegados del gobierno, los jefes de las oficinas de extranjería, el comisario general de extranjería y fronteras, el jefe superior, comisarios provinciales, titulares de las comisarías locales y los titulares de los puestos fronterizos. Estos son los que tienen la competencia para iniciar el procedimiento. Pero ¿quién va a instruir y quién va a hacer de secretario en la tramitación? ¿Quiénes van a ser el instructor y secretario en estos procedimientos? Siempre van a ser funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, excepto cuando se trate de infracciones leves y graves de las letras E y H del artículo 53.1, que son la comisión de una tercera infracción leve, siempre que un plazo anterior hubiera sido sancionado por dos faltas de naturaleza, y no haber solicitado el TIE en un plazo de un mes si está obligado a ello, ¿no? En estos casos, las infracciones leves y la comisión de la tercera leve, cuando fuera tal, además de por el CNP, podrán ser instructores y secretarios los funcionarios de las oficinas de extranjeros que dependen orgánicamente, sabéis, del delegado o subdelegado del gobierno. ¿Quién va a resolver sobre el incoado? El delegado de gobierno en las provincias, en las comunidades uniprovinciales y los subdelegados del gobierno en las pluriprovinciales. También van a poder resolver las comunidades autónomas, ojo, por infracciones al régimen laboral o social en caso de que sean autorizaciones iniciales, que sean de su competencia, y también la Secretaría de Estado de Seguridad en las infracciones al 54.1, letra A, que es el de participar en actividades contrarias a la seguridad nacional. Bueno, pues puesta la base, empezamos con los procedimientos. El procedimiento ordinario, este procedimiento va a ser el que se utilice siempre, excepto en los supuestos en los que la norma prevea específicamente que corresponde el procedimiento preferente. Así que si la norma no indica que este supuesto tiene que ir por preferente, siempre va a ir, entre comillas, por ordinario. Entre comillas, porque tenemos también el procedimiento simplificado, ¿vale? ¿Qué camino va a seguir este procedimiento? Bueno, pues en primer lugar va a haber una iniciación del procedimiento ordinario que va a tener que contar con este contenido mínimo que establece la ley, que es la identificación de la persona o las personas que van a ser presuntamente responsables, los hechos que van a motivar la incoación del procedimiento, ¿no? Que además tienen que exponerse de una forma breve y precisa, con su posible calificación y las sanciones que le pudieran corresponder, el nombramiento del instructor y secretario del procedimiento, pues además con una expresa indicación del régimen de recusación, es decir, los motivos por los que se puede rechazar a esa persona concreta que va a instruir el expediente. El órgano competente para la resolución del expediente y la norma que le va a atribuir tal competencia, la posibilidad pues, de que el presunto responsable pueda reconocer de forma voluntaria su responsabilidad, las medidas de carácter provisional que se hayan acordado pues, por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio además las que se pudieran después adoptar durante el procedimiento, y el derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio. Una vez que cualquiera de las personas que hemos visto que tenían competencias para incoar el expediente decida hacerlo, tiene que comunicarlo al instructor y darle traslado de todas las actuaciones y, lógicamente, pues notificarlo también a todos los interesados en la incoación. Vamos a entender siempre, en todo caso, como interesado, como mínimo a la persona a la que se le incoa el expediente, ¿no? Una vez comunicado, pues se inicia el procedimiento y se informa al interesado de que tiene un plazo de 15 días para proponer alegaciones, pruebas, aportar documentos, etc. Durante este periodo de tiempo, el instructor, además, de oficio, va a tener que recabar toda la información, pruebas, etcétera, para intentar esclarecer los hechos. Ojo, si como consecuencia de la instrucción hay una variación en la calificación de los hechos, pues hay que comunicársela lógicamente al interesado.
Bueno, pues una vez recibidas todas las alegaciones o transcurridos esos 15 días, el instructor, el órgano instructor, puede abrir un periodo de prueba por un plazo que no sea superior a 30 días ni inferior a 10 días, ¿no? Este periodo de prueba va a tener que ser notificado también a los interesados y el instructor aquí pues, puede rechazar, pues, y siempre de forma motivada, todas las pruebas que él considere pues, que no proceden, que no tienen nada que ver o que no son innecesarias en relación con los hechos. En el caso de que las pruebas puedan constituir, imaginaros, pues la base de la decisión, que sean el fundamento básico de la decisión, se van a poder tomar en pleno, pues tiene que incluirse, estas pruebas van a tener que incluirse en la propuesta de resolución. Tras esto, pues se va a formular la propuesta de resolución en la que, bueno, pues tienen que constar los hechos que se consideran probados, su calificación jurídica exacta, la infracción a la que constituyen y las personas que son responsables de la infracción. Esta propuesta de resolución se le va a notificar al interesado. A esta notificación, excepto si no hay otros hechos, alegaciones o pruebas aportadas por el interesado, pues se le va a adjuntar una relación de los documentos del procedimiento para que puedan realizar copias y estudiarlos, es decir, un trámite de audiencia, ¿no? En los trámites de audiencia, pues el interesado puede examinar el procedimiento y realizar las alegaciones. En este caso va a tener 15 días para realizarlas. Pues además de todos estos plazos, antes de dictar resolución, el órgano competente, ya no hablamos del instructor, sino de los delegados o delegados del gobierno generalmente, va a poder decidir, por acuerdo motivado, la práctica de actuaciones complementarias y se lo tiene que notificar al interesado, que además tiene un plazo de 7 días para presentar las alegaciones que estime oportunas. Las actuaciones complementarias se tienen que realizar, recordad, en un plazo no superior a 15 días y además van a suspender los plazos de resolución. Se adopta la resolución en el plazo de 10 días desde la recepción de propuesta de resolución y en la resolución el órgano competente además no va a poder tener en cuenta cualquier hecho que no venga recogido en la instrucción. Y si el órgano competente para resolver observa que la sanción es más grave que la determinada en la propuesta de sanción, se le va a notificar al interesado y además se le va a dar un nuevo plazo de alegaciones de 15 días. Fijaros en la cantidad de plazos y las posibilidades que tiene el extranjero para aportar pruebas durante todo el proceso. Además, si la sanción es la expulsión del territorio nacional, cabe la posibilidad de dar o se le va a dar, como norma general, un plazo de salida voluntaria, ¿no? En ese plazo de salida voluntaria, el extranjero tiene que abandonar el país. Es decir, aquí no se le expulsa directamente, no se le interna en un CIE, sino que se le da un plazo para que de manera voluntaria se vaya, lo que le va a dar tiempo a recoger enseres, poner temas en orden, etcétera. Este plazo suele oscilar entre los 7 y 30 días y puede prorrogarse si hay circunstancias especiales, pues como por ejemplo menores escolarizados, ¿no? Tanto en la fase de tramitación del procedimiento como durante el plazo de cumplimiento voluntario, pues se pueden adoptar aquellas medidas cautelares que sabéis que nos establece el artículo 61, excepto la de internamiento. En el procedimiento preferente, aquí nos encontramos en lo que le llaman el procedimiento express, ¿no? Los plazos son mucho más cortos. Aquí no cabe la salida voluntaria. Sin embargo, no se va a poder utilizar este supuesto más que en unas situaciones muy concretas. Pues, por ejemplo, las recogidas en el apartado del artículo 53.1 de la Ley Orgánica 4/2000, que nos dice encontrarse irregularmente en territorio español por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada de más de 3 meses la mencionada autorización y siempre que el interesado no hubiera solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto. En este caso, además, hay que añadirle al menos una de las siguientes circunstancias. Que creamos que hay un riesgo de incomparecencia, que el extranjero evite o dificulte su expulsión. Y, lógicamente, en esto no vamos a entender que el extranjero esté ejerciendo sus derechos, ¿no? Pues como alguna reclamación, etcétera, etcétera. O sea, no se le va a privar del ejercicio de sus derechos. Hablamos que evita o dificulte su expulsión de una manera ilícita, ¿vale? O que el extranjero represente un peligro para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional. Tiene que darse la estancia irregular y al menos una de esas 3 condiciones para que podamos utilizar el procedimiento preferente. Vemos que, de momento, solo nos lo dejan utilizar para personas en una estancia irregular que o bien son peligrosas para el Estado o bien van a dificultar que se finalice el proceso. Pues además de los puestos en la diapositiva anterior, lo vamos a poder utilizar en el caso de las infracciones muy graves del 54.1 letras A y B, que son la de participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países o estar implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana o
El artículo B, inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro individual o formando parte de una organización la inmigración clandestina de personas en tránsito con destino al territorio español o su permanencia en el mismo, lógicamente siempre que no constituya delito, sino primaría la respuesta penal. Y también en las infracciones que son graves, que están recogidas en el artículo 53.1 en sus letras D y F, el incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública, de presentación periódica o alejamiento de fronteras o núcleos de población concretados singularmente, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley, o el punto F, la participación por el extranjero en la realización de actividades contrarias al orden público previstas como graves en la Ley Orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana, ¿no? Fuera de estos supuestos, no se puede incoar un expediente sancionador de extranjería por el procedimiento preferente. Veis que los hechos por los que se incoa un expediente por el procedimiento preferente son infracciones que requieren una acción más rápida, ¿no? Vemos que o bien son hechos que revisten una cierta seriedad o que hay una reiteración o que el sujeto intenta evadir el resultado del expediente, ¿no? En estas circunstancias, los plazos, entonces, por fuerza, tienen que ser muchísimo más cortos. Bueno, pues como en el caso anterior, una vez que las personas que tienen la facultad para ordenar la incoación del expediente lo hacen y se da comunicado a los actores, el interesado aquí tiene un plazo de 48 horas para alegar lo que estime oportuno y además se le advierte que si no alega, propone pruebas o si estas no se admiten, por supuesto de forma motivada, el acuerdo de iniciación se puede considerar como propuesta de resolución, ¿no? Fijaos que el plazo de 15 días que teníamos en el primer paso, en el procedimiento ordinario, hemos pasado uno de 48 horas en el preferente, ¿eh? Esto sí, igual que en el procedimiento ordinario, se le va a proporcionar también abogado de oficio e intérprete si no entiende el castellano. Si se estima la pertinencia de las pruebas propuestas, se van a realizar en un plazo de 3 días. Y esa fue una propuesta de resolución y se le da un nuevo plazo de 48 horas en un trámite de audiencia. Si las pruebas que aporta son consideradas improcedentes o innecesarias, se le va a notificar esa situación y además se le va a hacer de una manera suficientemente motivada, explicándole por qué ha sido así. Si no ha cambiado la calificación de los hechos, pues entonces se va a considerar una propuesta de resolución y además con una remisión a la autoridad competente que tenga capacidad para resolver. Claro, como iniciábamos este procedimiento solo en determinados supuestos que son graves o cuando veríamos que el extranjero iba a intentar sustraerse el resultado de ese expediente sancionador, si se prevé que la sanción puede ser la expulsión, que es lo peor que le puede pasar a un extranjero, de nada nos serviría pues tener unos plazos cortos si huye y no lo damos localizado. Entonces vamos a poder solicitar el ingreso en un centro de internamiento de extranjeros. Ese internamiento se le va a solicitar al juez de instrucción, que es el que está facultado para autorizarlo, y va a durar el tiempo mínimo imprescindible para lo que es lograr los fines del expediente, con un máximo de 60 días. Pero no siempre los jueces nos autorizan el ingreso en CIE. En caso de que no se autorice, pues el instructor, ¿qué va a hacer? Pues imponer alguna medida cautelar, pues como puede ser la retirada de la documentación, que en este caso hay que darle un justificante, la presentación periódica, la residencia en un determinado lugar o cualquier otra medida que el juez estime oportuna. Esa medida cautelar de retirada del pasaporte nos facilita muchísimo la expulsión, porque sabemos de dónde es el extranjero y tenemos la documentación para demostrarlo en nuestro poder, porque se la hemos retirado, ¿no? Y eso complica bastante las cosas a su país de origen para intentar no aceptarlo. Bueno, pues tras todo esto se hace la propuesta de resolución. Como siempre, va a ser de forma motivada y respondiendo a todas las cuestiones que estén recogidas en el expediente y en caso de que la sanción sea la expulsión, se va a ejecutar de forma inmediata. Si el extranjero está en un CIE, recordad que está allí porque un juez le autorizó. Por lo tanto, para sacarlo del CIE, para poder expulsarlo, hay que solicitar a la autoridad judicial la salida de ese CIE, ¿no? Tanto la incoación del expediente como las medidas cautelares de detención y de internamiento y la resolución de expulsión tienen que ser comunicadas a la embajada o consulado del país del extranjero. Y además se va a proceder a anotarlas en el Registro Central de Extranjeros de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. Dirección General de la Policía, perdón. Si no se pudiese hacer esta notificación, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que darle comunicado al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea, etcétera. Bueno, aquí estamos. Y ya vamos con el último procedimiento administrativo para la sanción de extranjeros. El procedimiento simplificado. Este es un procedimiento que se va a poder aplicar cuando los hechos denunciados se califiquen como de una infracción de carácter leve, ¿no? Hablamos de los del artículo 52. Es decir, pues la omisión o el retraso en la comunicación a las autoridades españolas de los cambios de nacionalidad, de estado civil o de domicilio, así como de otras circunstancias determinantes de situación laboral, cuando les sean exigibles por la normativa aplicable.
El retraso hasta 3 meses en la solicitud de renovación de las autorizaciones una vez hayan caducado. El apartado C, encontrarse trabajando en España sin haber solicitado autorización administrativa para trabajar por cuenta propia cuando se cuente con un permiso de residencia temporal. El apartado D, encontrarse trabajando en una ocupación, en un sector de actividad o ámbito geográfico que no esté contemplado por la autorización de residencia y trabajo de la que se es titular. Y el apartado E, la contratación de trabajadores cuya autorización no les habilita para trabajar en esa ocupación o ámbito geográfico, incurriendo en una infracción, bueno, pues por cada uno de los trabajadores que se tenga contratados, ¿no? Las personas competentes para incoar el expediente son las mismas que para el procedimiento ordinario preferente, pero en este procedimiento simplificado nos encontramos con una novedad. También se va a poder iniciar por denuncia de agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Y eso se va a poder hacer así si es, pues, por el apartado A, la omisión o el retraso en la comunicación a las autoridades españolas de los cambios de nacionalidad, estado civil o domicilio, así como de otras circunstancias determinantes, la situación laboral, cuando les sean exigibles por la normativa aplicable, y el retraso de hasta 3 meses en la solicitud de renovación de las autorizaciones una vez hayan caducado. Además, ¿qué otra novedad? Bueno, pues también se pueden iniciar por la acta de inspección de trabajo y de la seguridad social si es por encontrarse trabajando en España sin haber solicitado autorización administrativa para trabajar por cuenta propia cuando se encuentre con un permiso de residencia temporal, encontrarse trabajando en una ocupación, sector o ámbito geográfico que no esté contemplado por la autorización de residencia o la contratación de trabajadores cuya autorización no les habilita para trabajar en esa ocupación o ámbito geográfico. Este procedimiento tiene un plazo máximo de 2 meses para resolverse. Si es de oficio por los delegados del gobierno o subdelegados del gobierno, se notifica al interesado y al órgano instructor. Si es por denuncia, se hace escrito de denuncia por duplicado, uno para el denunciado y otro para el órgano que sea competente para guardar la incoación y, ojo, con la denuncia ya queda incoado el expediente. A partir de la comunicación y acuerdo de incoación, el interesado y el órgano instructor tienen 10 días pues, para actuaciones, alegaciones, documentaciones, etc. Una vez transcurrido ese plazo, el instructor formula una propuesta de resolución motivada, lógicamente, como siempre, pues con los hechos que se consideren probados y con su exacta calificación jurídica. Una vez editada esa propuesta de resolución, el órgano que tiene capacidad para resolver tiene un plazo de 3 días para hacerlo. Claro, nos puede ocurrir que durante la tramitación de la instrucción, pues durante la tramitación, ¿no? La instrucción pues crea que los hechos que sean denunciados no constituyen una infracción leve, sino una infracción grave o muy grave, que ya es más difícil. Si ocurre esto, que se inicia pues este tipo de procedimiento simplificado porque se cree que es una infracción leve, pero resulta que durante la instrucción se cree que más bien los hechos pueden constituir una infracción grave, se va a continuar a través del procedimiento ordinario y se le va a dar al extranjero 5 días de plazo para que formule las alegaciones contrarias que estime conveniente para este cambio de tramitación. Y la expulsión judicial. Aquí nos vamos al artículo 89 del Código Penal. Este artículo que nos dice que las penas superiores a 1 año de prisión, tienen que ser de prisión, se van a sustituir por la expulsión del territorio nacional. Esto es como norma general. De hecho, como excepción señala que para dar ejemplaridad se puede hacer cumplir una parte de la pena que no sea superior a 2/3 en España y sustituir el resto de la pena por la expulsión. Además, expulsamos en todo caso si el extranjero accede al 3er grado o a la libertad condicional. Ojo que dice las penas superiores a 1 año, de forma que si la pena es inferior al año, no procede la expulsión. Ni tampoco habla de varias penas, por lo que si hay varias penas que suman juntas más de 1 año, pero ninguna de ellas supera el año, tampoco cabe que se sustituya el cumplimiento de estas por la expulsión del territorio nacional. Sin embargo, si hay una pena o si hay varias penas que sumadas dan una condena superior a 5 años de prisión, el juez puede decidir si se ejecuta toda la condena o parte de ella en territorio nacional. Entonces, este extranjero se le va a expulsar cuando cumpla la parte de la condena que el juez determinase o cuando acceda al 3er grado o libertad condicional. En este supuesto, la expulsión se va a resolver en sentencia siempre que sea posible. Si no es así, se va a tener que hacer
con la mayor urgencia posible y además previa audiencia al fiscal y a las partes. Si se trata de un extranjero de la Unión Europea, para poder conmutar la pena con la expulsión, nos van a exigir, aquí se complica un poco más, nos dice que si ha residido menos de 10 años, pues bueno, pues tiene que representar una amenaza grave para el orden público o para la seguridad pública en atención a la naturaleza, circunstancias y gravedad del delito cometido, los antecedentes y las circunstancias personales del extranjero de la Unión Europea. Si ha residido durante al menos los 10 años anteriores, entonces tiene que haber sido condenado además por uno o más delitos contra la vida, libertad, integridad física y libertad e indemnidad sexuales que estén castigados con una pena máxima de prisión de 5 años y que se aprecie, además de una manera fundada, que existe un riesgo grave de que pueda cometer delitos de la misma naturaleza o haber sido condenado por uno o más delitos de terrorismo u otros delitos cometidos en el seno de un grupo o organización criminal. En el caso de que el extranjero esté en libertad, el juez puede internarlo en un CIE para que, bueno, pues para asegurar de alguna forma que su expulsión, ¿no? Y además, pues también cualquier extranjero que esté sometido a una expulsión judicial, pues va a tener una prohibición de entrada de entre 5 y 10 años, ¿no? Y lógicamente, pues va a quedar extinguida cualquier tipo de autorización que tuviese para residir legalmente. Ojo, que esto también se le aplica a refugiados y apátridas. Claro, también es cierto que en estos casos, pues las expulsiones son bastante complicadas de llevar a cabo, lógicamente, ¿no? ¿Cuándo no se va a expulsar a un extranjero que esté condenado a prisión? Bueno, pues cuando la pena es inferior a 1 año de prisión y cuando la medida vaya a resultar desproporcionada, ¿no? En relación, pues, a las circunstancias personales del extranjero, teniendo además especial en cuenta al arraigo, al delito cometido y además cuando se trate de alguno de los siguientes delitos. Tampoco se le va a expulsar si son delitos de tráfico ilegal de mano de obra, del favorecimiento de la inmigración ilegal, el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y el delito contra la trata de los seres humanos, ¿no? En estos 4 tipos de delito, en estos 4 delitos se va a cumplir la pena íntegra en España, aunque después se le expulse. Pero aquí no va a caber la sustitución de la condena por expulsión. ¿Qué ocurre además si no se puede expulsar al extranjero, ¿no? Pues imaginaros que el caso de un extranjero que desconocemos su país de origen, pues alguien que ha entrado pues, en una patera sin documentación, que posteriormente comete un delito, nunca ha aportado su nacionalidad. Claro, no podemos expulsarlo, el juez no puede expulsarlo porque no sabe a dónde tiene que enviarlo, ¿no? Pues aquí va a cumplir la condena que se le haya impuesto, ni más ni menos. En el resto de los supuestos es claro. La modificación del 2015 indica el imperativo deberán, con lo cual obligatoriamente tiene que aplicarse la expulsión. ¿Qué ocurre si el extranjero vuelve a España? Pues va a tener que cumplir las penas que fueron sustituidas. Y aquí en la última diapositiva tenemos un cuadro de resumen. Si os fijáis en el cuadro de infracción, los que están en gris, bueno, pues los que están en gris es que si se propone multa se va a tramitar por ordinario y si no, por preferente. Esto simplemente nada, es para que clarifique un poco y le echéis un ojillo y que veáis, bueno, pues las infracciones que tenemos y los tipos de trámite, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí que todas las del artículo 52 van a ser por simplificado, y a partir de ahí, pues nos encontramos con las de ordinario y preferente y con esa salvedad, ¿no? Que si las que las tenemos señaladas en gris, si el procedimiento pues es ordinario, se va a solicitar como castigo, como sanción la multa y si se solicita la expulsión, pues se van a tramitar por preferente. Nada, hasta aquí la clase. No dejéis, no os quedéis con dudas, no dejéis de enviar las dudas, las preguntas que tengáis. Y este es un tema muy entretenido, puede ser un poquillo lioso por los plazos, pero es un tema muy entretenido, es un tema, además, que la extranjería es uno de los sectores que más va a crecer en el futuro en la policía. Muchos compañeros dicen que la extranjería es el futuro de la policía. Así que nada, cogerla con cariño y mucho ánimo.